Y en abril pasado se cumplieron 40 años de que el cuarteto de Liverpool decidió tomar caminos distintos. Terminó el viaje mágico y misterioso. Terminó esa convivencia, difícil convivencia, de 4 genios de la música: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Hace 40 años ellos decidieron dejar de ser los Beatles y cada uno tomó un camino distinto. Sin embargo, es innegable que la influencia de los Beatles en la música contemporánea es innegable. Hay que ver simplemente las nuevas bandas de jóvenes que se integran al campo musical interpretando las canciones de los Beatles. Es una música que no va a pasar de tiempo, que algunos incluso jóvenes de las más nuevas generaciones pues ya no conocieron ni siquiera a John Lennon o a George Harrison, y sin embargo cuando escuchan su música se dejan cautivar. ¿Qué hay alrededor de la separación de este famoso cuarteto de Liverpool? Pues de esto nos va a platicar nuestro buen amigo Luis Manifacio a través de su sección La Rocola. There are places I remember. I need somebody help. All you need is love. Don't let me down. El 10 de abril de 1970, hace exactamente 40 años, se hacía pública una declaración de Paul McCartney. Abandonaba a los Beatles, por diferencias personales, musicales y de negocios. Esta fecha quedaría marcada para los millones de fans en el mundo como el día negro en la historia del cuarteto más famoso de Liverpool. El anuncio no provocó manifestaciones de histeria ni lamentos. Existía la esperanza de que solo se tratara de un amago publicitario que podría arreglarse. Era imposible imaginar el mundo sin los Beatles. Ellos habían marcado el mundo con su música y no podían abandonarlo cuando iniciaba la década incierta de los años 70. Pero iba en serio. El último día de 1970, Paul presentaba una demanda en los tribunales exigiendo la disolución de la empresa común. Lo que era un rumor se confirmó entonces claramente. A la pregunta de ¿habrá un nuevo álbum de los Beatles?, el cantante inglés respondía con un claro no. Era la crónica de una separación anunciada, tomando en cuenta que algunos de los integrantes de los Beatles ya presentaban sus proyectos en solitario. Sin embargo, el principio del fin lo marcó John Lennon, quien a mediados de los años 70 ya no soportaba la presión de los fans. La banda es historia, me voy, declaró en 1969. Pero como aún había que vender el álbum Abbey Road, le obligaron a guardar silencio durante un año más. Pero fue Paul McCartney quien se adelantó a Lennon anunciando su salida del grupo, cuyo legado, 40 años después, sigue más vivo que nunca, ya que si sus 10 años de existencia fueron extraordinarios, no lo han sido menos las 4 décadas posteriores. El último recital del grupo se dio el 30 de enero de 1969 en el número 3 de Savile Row, al oeste de Londres, donde funcionaba Apple Records, el sello creado por el grupo. Ese día los Beatles tocaron 5 canciones antes de que la policía, que acudió a raíz de las quejas de los vecinos, pusiera fin a la fiesta, donde la multitud aclamó al cuarteto que ofreció este pequeño concierto sin pedir nada a cambio. Después de esa fecha, el grupo no volvería a tocar como tal. Los 4 Beatles emprendieron caminos por separado, pero nunca dejaron de preguntarles por el posible regreso del cuarteto, una posibilidad que quedó truncada cuando el 8 de diciembre de 1980 John Lennon fue asesinado en Nueva York. Se recuerda que el propio Lennon trató de restar importancia en su momento a la separación del grupo. La gente sigue hablando de la separación como si fuera el fin del mundo. En realidad es solo un grupo de rock que se ha separado, no es tan importante. Si quieres recordar los viejos tiempos, solo tienes que escuchar sus discos, siempre tendrás toda esa música, afirmó Lennon. En la actualidad, 40 años después, los Beatles siguen más vigentes que nunca. Para eso, Paul McCartney y Ringo Starr han adaptado los recuerdos de la banda al siglo XXI con un acuerdo entre EMI y Apple para distribuir sus canciones a través de Internet. También un grupo de los mejores técnicos tardaron 4 años en rescatar las canciones de Abbey Road, quitarles los ruidos indeseables y eliminar las notas discordantes, para, desde hoy, estrenar la discografía completa de los Beatles totalmente remasterizada. Además, ya está disponible el videojuego The Beatles Rock Band, donde a través de 45 canciones, el jugador podrá convertirse en su Beatle favorito y tocar instrumentos desde el Club de Cavern en Liverpool hasta el tejado del edificio Apple, donde la banda tocó su último concierto. Para Análisis Político,
Luis Manifacio. You let it be, let it be, let it be, let it be. Síguenos por Canal 10. Sábados 10 de la mañana, domingos 8 de la mañana. Análisis político. Continuamos.